para no interrumpir a la expositora. La exposición va a durar 20 minutos, para lo cual les pido su mayor atención. ¿No? La expositora es la embajadora Marisol Agüero. Ella es bachiller de Derecho en la Pontificia Universidad Católica, ha cursado 2 maestrías, una en Derecho Marítimo Internacional en el Instituto de la Organización Marítima Internacional y la otra en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática. Es candidata a doctora en la Pontificia Universidad Católica, fue consejera de Estado y coordinadora académica de la delegación peruana ante la Corte Internacional de Justicia en el diferendo marítimo con Chile. Ha recibido premios y distinciones en el ámbito académico, cívico y diplomático. Es miembro del número de la Institución de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Actualmente es ministra en el Servicio Diplomático de la República y directora adjunta de la Academia Diplomática del Perú. Le voy a pedir que nos acompañe. Muy buenos días, muy buenos días. Doctor Benjamín Martí Corena, asesor de presidencia de Concitec, distinguidas autoridades, distinguidos científicos, señoras y señores. El tema al que voy a referirme ahora tiene características muy interesantes. Es un tema novedoso, en buena parte debido a que es un tema novedoso, es también poco conocido en nuestro medio. Es útil, eso es importantísimo, porque si fuera novedoso e inútil no valdría la pena dedicarle nuestro tiempo. Y es interesante plantearlo ahora para ver qué retos plantea este asunto para el Perú. Entonces vamos a referirnos al esquema al que vamos a ceñirnos. En primer lugar vamos a hablar del ámbito geográfico al que estamos aludiendo. En segundo lugar, el contexto histórico en el que se plantea el tema de la biodiversidad de los fondos marinos. Seguidamente, vamos a hablar de los recursos de los fondos marinos, es decir, de qué recursos estamos hablando. Luego, las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo en las Naciones Unidas sobre el tema de la biodiversidad en los fondos marinos, es decir, las negociaciones internacionales, los fondos marinos concretamente en el mar peruano, y finalmente las conclusiones, que será una visión de cuáles son los retos para el Perú. Entonces, vamos a empezar con el ámbito geográfico. Aquí podemos ver, en sentido amplio, en sentido lato, se suele llamar fondo marino al suelo, al piso del mar. Pero eso es, en general, en lenguaje coloquial. Ya entrando en un poco más de precisión, hay que diferenciar lo que es plataforma continental, ¿no?, este espacio, de fondos marinos propiamente dichos. En términos sencillos, la plataforma continental viene a ser la prolongación natural del territorio en el mar, ¿no? Acá está, este es el territorio de un estado, está la prolongación natural del territorio en el mar. Luego viene el talud continental, que tiene una gradiente vertiginosa que conduce a estos fondos marinos que se llaman también fondos abisales. ¿Por qué se llaman fondos abisales? La palabra abisal viene del latín abyssus, ¿no?, y quiere decir abismo o precipicio. Entonces, acá podemos ver claramente el territorio del Estado, la plataforma continental es una suave gradiente, luego una gradiente intensa del talud continental y esto que viene a ser como un abismo. Ahora vamos a ingresar a un tema un poco más complejo y yo les ruego su atención, y es que vamos a referirnos a un asunto que concierne al derecho del mar.
Entonces, esta es una cuestión geológica, ¿no es cierto? Es así como es la geomorfología de las zonas costeras. Pero en el derecho del mar, vamos a ver, creo que vamos a estar todavía, perdón, acá, todavía nos vamos a quedar acá. En el derecho del mar, vamos a ver que todo este espacio, hasta las 200 millas, se llama plataforma continental. Aunque no lo sea, se llama plataforma continental. Y entonces esto es un tema que hay que tener siempre presente en los diálogos entre los abogados, entre los juristas y los científicos, ¿no? Porque a veces hay estos desencuentros, cuando uno habla de fondos marinos o plataforma continental y el otro piensa que se está hablando de determinada extensión o determinada profundidad y no coinciden. Entonces, para el derecho internacional, tenga la profundidad que tenga el espacio hasta las 200 millas, se llama plataforma continental. No importa si en realidad, cuando uno mira geológicamente este espacio, son fondos marinos. ¿Ya? Entonces, vamos a movernos en estos dos ámbitos, el ámbito del derecho y el ámbito de la geomorfología. A veces puede parecer un poco confuso, pero creo que acá es importante por eso aclararlo. Podríamos tener, por ejemplo, una plataforma continental geológica de 100 millas, pero igual para el derecho al mar, todo eso, las 100 millas de la plataforma continental y las 100 millas del talud continental y fondos abisales se llamaría igual fondos marinos. Ahora, vamos a avanzar un poco más. Esto, grosso modo, nos muestra en color azul todo lo que vendría a ser lo que está después de las 200 millas de las zonas adyacentes de todos los estados ribereños. En espacio celeste serían las zonas de 200 millas bajo jurisdicción de los estados y en color azul todo lo que está fuera de las 200 millas, ¿no? Pero, ¿por qué hago esta distinción? Porque en las 200 millas, o sea, en lo que está en celeste, los estados tienen derechos de soberanía y jurisdicción. Y fuera de ese espacio, en la parte azul, no tienen esos derechos. Esas son zonas internacionales. Y ahora vamos a hacer un poco de historia. Esto es lo que tenemos ahora en el derecho al mar, un reconocimiento de las 200 millas para todos los estados ribereños. Pero vamos a hacer un poco de historia. Entonces, vamos a hablar un poco de la minería oceánica. A fines de 1960 se produce algunos descubrimientos que se hacen posibles debido al avance tecnológico de la época. En Tailandia e Indonesia, en el mar, se encuentra estaño. Luego, en Sudáfrica, se encuentran diamantes cerca de las costas de Namibia. Después también se encuentran nódulos polimetálicos a unos 5.000 metros de profundidad ya en los espacios azules que hemos mostrado, ¿no? Acá podemos ver la figura de los nódulos polimetálicos, son concentraciones redondeadas de minerales que son muy ricas. Se encuentran, por ejemplo, minerales como níquel, cobalto, molibdeno, fierro y aluminio, entre otros. Esto está aproximadamente a 5.000 metros de profundidad. En ese entonces, cuando todos estos conocimientos se comienzan a difundir, a ser públicos, ya algunas empresas transnacionales se preparaban para explotar esos fondos azules que estaban sin regulación, ¿no? Entonces surge la gran pregunta, ¿es posible que un puñado de empresas o los estados que están detrás de esas empresas se apropien de esos recursos? No suena algo equitativo. ¿Qué podría haber pasado con los países, por ejemplo, productores de minerales en tierra, como el Perú, si se viera confrontado con una explotación masiva de los fondos marinos por empresas transnacionales y con una importante extracción de minerales? Todo esto comienza a plantear una serie de interrogantes a nivel internacional y es así como en reacción a todo esto, en 1970
la Asamblea General de las Naciones Unidas expide la resolución 2749, donde se decide que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como los recursos de ese espacio, son patrimonio común de la humanidad. Por ser patrimonio común de la humanidad, no pueden estar sujetos a la apropiación por ningún Estado, ni por ninguna persona, ni empresa. Y se agrega que esa zona solo estará abierta a la utilización pacífica por todos los Estados. Es decir, se proscribe a cualquier posible actividad bélica usando los fondos marinos. Pero esta resolución realmente no termina de aclarar todos los problemas que habían en el uso de los océanos. Ojo, estamos hablando de 1970. En esa época todavía los estados se preguntaban ¿cuánto derecho tiene el estado ribereño en su zona adyacente? ¿Cuántas millas puede manejar? Algunos estados decían solo puede tener derecho en 12 millas. Otros estados decían, no, puede ser 12 millas más una zona adyacente hasta 24 millas. Otros decían 18 millas. Bueno, en esa época ya, hacía muchos años que Ecuador, el Perú y Chile proponían 200 millas. 200 millas porque, particularmente en nuestro caso, por el tema de la amplitud de la corriente Humboldt, se entendía que era una extensión razonable para que nosotros pudiéramos manejar apropiadamente nuestros recursos pesqueros. Pero, como digo, estamos en 1970 y esto todavía no había sido decidido. Entonces, después de esta resolución, viene la gran pregunta, ¿no? Cuando se dice, los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera los límites de la jurisdicción nacional. Entonces, ¿cuáles son los límites de la jurisdicción nacional? No habían sido todavía acordados a nivel internacional. Y es así como se llega a la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Esta fue la negociación más larga de Naciones Unidas, duró de 1973 a 1982, sin contar los años de trabajos preparatorios. Participaron más de 150 estados y el objetivo era lograr una regulación omnicomprensiva de todos los espacios marítimos y el aprovechamiento de sus recursos. Como fruto de estos trabajos, se llegó a la denominada Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar en el año 1982. Esta convención tiene 320 artículos, 9 anexos y regula los siguientes espacios marítimos: un mar territorial de hasta 12 millas, una zona contigua de hasta 24 millas, una zona económica exclusiva de hasta 200 millas, una plataforma continental también hasta 200 millas y en algunos casos excepcionales, que regula claramente la convención, hasta 350 millas. Eso está dentro de la jurisdicción de los estados ribereños, todo eso. Pero fuera tenemos en la parte de la columna de agua el alta mar, o sea, todo lo que está fuera de las 200 millas de los estados es alta mar, de libre navegación, libre circulación, libre aprovechamiento de recursos, etcétera, y la que se denomina la zona, que viene a ser la zona de los fondos marinos. Ahora, esto a veces es un poco confuso, porque cuando los abogados hablan, se refieren a la zona, y parece, entonces la gente se confunde, la zona económica exclusiva. No, ves que este espacio se llama la zona. ¿Por qué se llama así? Es un nombre un poco extraño, ¿no? Ves que originalmente los textos de negociación era la zona de los fondos marinos y oceánicos situada fuera de las jurisdicciones nacionales. Entonces se decidió acortarlo y llamarlo simplemente la zona, pero cada vez que se habla de la zona, en los textos jurídicos es la zona de los fondos marinos, ¿no? Ahora, la convención tiene no solo, su articulado no solo está dividido en zonas, sino también en áreas temáticas, como por ejemplo medio ambiente marino, cooperación, transferencia de tecnología. La verdad la convención es muy vasta, por solo para decirles, solo el índice nada más de la convención tiene 16 páginas. Es realmente un documento bastante técnico. Ahora, vamos a pasar a esa zona de los fondos marinos. Entonces, la convención define la zona de los fondos marinos en el artículo 1 y dice: por zona
se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. En este caso ya está claro porque ya definió hasta dónde llegan los límites de la jurisdicción nacional, que son 200 millas. Y en el artículo 133, miren qué lejos, ¿no? El artículo 1 define la zona y el artículo 133 habla de cuáles son los recursos que contiene la zona. Y esto es interesantísimo. Miren, dice, por recursos se entienden todos los recursos minerales, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos in situ, es decir, que se encuentren ahí mismo en la zona. Miren, estos son todos los recursos que previó la Convención del Mar. Y también dice que recoge los mismos principios de la Resolución de Naciones Unidas, como que las actividades de la zona se realizarán en beneficio de toda la humanidad y que, por tanto, los beneficios económicos de las actividades en la zona se distribuirán equitativamente entre todos los estados. Vamos a ver un poco a qué recursos se refería la Convención del Mar. Y ahí tenemos los recursos minerales en los fondos marinos. Entonces, tenemos los recursos sólidos, ahí arriba más lo que ya habíamos mostrado, ¿no? Los nódulos de manganeso. Acá está un nódulo de manganeso abierto con todas las concentraciones de mineral. Los líquidos, tenemos los sulfuros polimetálicos que salen como de una especie de boca de volcán en el fondo del mar. Y los gaseosos como el gas metano al que se refirió el ingeniero Tevez, por ejemplo, ¿no? Como se refirió a algunas especies que pueden sintetizar el metano en el fondo de los mares. Hasta aquí estamos hablando de elementos no vivos, pero nuestra presentación se refiere a la biodiversidad. Entonces hay algo un poco extraño, ¿no? Acá tenemos una muestra de biodiversidad en los fondos marinos. Esto no está regulado en la Convención del Mar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron de esta importante biodiversidad? En realidad no se olvidaron. ¿Qué es lo que pasó? Lo que ocurre es que a veces la historia es cíclica, ¿no? Y lo que ocurrió acá es que la historia con respecto a la biodiversidad repite un poco la historia con respecto de los minerales. Y es que no se conocía que existía esta vida. En esa época se pensaba todavía que como en estos fondos abisales, estamos hablando como de 5.000 metros de profundidad, como no llega la luz del sol, no es posible que haya fotosíntesis, y al no haber fotosíntesis, se pensaba no habrán especies marinas. Entonces, sobre esa presunción, se negoció la Convención del Mar y toda esta gama de especies quedó sin regulación. Recién en los años posteriores a la Convención del Mar se comienza a tomar conciencia de que esta vida existe en las grandes profundidades y que son muy significativos. ¿Por qué son significativos? Porque esto podría no pasar de ser una anécdota, ¿no? Qué interesante, qué especies tan peculiares, ¿no? Podría no pasar de una anécdota, pero en realidad son importantísimos, porque estas especies tienen evolución de millones de años y a lo largo de esos millones de años han desarrollado condiciones únicas para sobrevivir en un espacio absolutamente hostil, un espacio donde tienen condiciones extremas, como una gran presión. Ustedes saben, el agua pesa. Imagínense el peso del agua a 5.000 metros de profundidad. Estas especies soportan entre 2 y 8 toneladas de peso por centímetro cuadrado. También soportan altos niveles de toxicidad. Ya nos hablaba el ingeniero Tevez, ¿no? del gas metano, que no solo lo ingieren, sino hasta lo sintetizan. Soportan temperaturas extremas, menores a 0 grados. También ausencia de luz y una altísima salinidad. Vamos a ver algunos de estos recursos. Tenemos el primero. Es difícil de apreciar porque está mezclado con un elemento sobre el que está posado, por esto ven como unos filamentos rojos. Este es el denominado gusano zombie. En realidad su nombre es Osedax. Y es un gusano marino carroñero que tiene una evolución de 100 millones de años.
Antes aún de la existencia de ballenas, estos gusanos ya devoraban los esqueletos de los grandes reptiles marinos que existían en la época de los dinosaurios. Por eso es que este gusano, el llamado gusano zombie, es considerado el enemigo número 1 de los paleontólogos marinos, porque es muy difícil poder encontrar ahora restos fosilizados de esas especies de la época de los dinosaurios, y en realidad ni siquiera se pueden encontrar fácilmente restos de ballenas, de las ballenas, digamos, prehistóricas, ¿no? Estos gusanos son muy peculiares, no poseen boca ni aparato digestivo. Sin embargo, tienen un mecanismo por el que succionan las moléculas grasas que necesitan para subsistir. Luego tenemos este animal tan peculiar, esto es un pulpo, y le dicen el pulpo Dumbo, porque verán ahí que tiene como unas orejas, ¿no? En realidad, su nombre es Crimposteustis, y es un género que comprende 13 especies. Se caracteriza por tener ese par de aletas en la cabeza que asemejan orejas, ¿no? Y las mueven para desplazarse. Es la razón por la que se le conoce comúnmente como el pulpo Dumbo. Este pulpo tiene la característica de engullir enteras a sus presas, en vez de picotearlas y deshacerlas como lo hacen usualmente los cefalópodos antes de ingerir la presa. Luego tenemos esta otra especie que en lenguaje común recibe muchos nombres, le dicen el pez monstruo, el pez dragón, en fin, hay de todo, pero el nombre científico es Melanocetus johnsoni y se caracteriza por tener una especie de antena, ¿no?, arriba de su cabeza. Esta antena, la punta de esta antena está llena de bacterias bioluminiscentes, lo que le permite tener un mínimo de visibilidad en el fondo marino. Finalmente, en este pequeño muestrario que les he traído, este ser es un calamar. Le dicen el calamar de cristal. El nombre científico es Teostogüenia pelúcida y tiene células bioluminiscentes tanto en los ojos como en sus tentáculos. Como ven, pues esta es solo una pequeña muestra que nos permite tener una idea de lo peculiares que son los recursos marinos vivos en los fondos marinos a grandes distancias, en los fondos abisales. Valga mencionar que en los fondos marinos también hay bacterias, como las bacterias que se alimentan de azufre y dióxido de carbono, y también hongos. Ya dijimos que estas especies han evolucionado a lo largo de millones de años, que han desarrollado propiedades únicas para sobrevivir, superando esas condiciones extremas a las que ya nos referimos. Pues bien, debido a sus peculiaridades, algunos de estos recursos que conforman la biodiversidad de los fondos marinos han resultado de sumo interés para la industria farmacéutica. De hecho, algunos de estos recursos vienen siendo utilizados en la elaboración de fármacos complejos como para el tratamiento del asma, la tuberculosis, el cáncer, el Alzheimer, entre otras enfermedades. Solo en tratamientos anticáncer, las industrias farmacéuticas están obteniendo ganancias de $1 billón anuales gracias a estos recursos. Por supuesto, la investigación, la exploración y recuperación de estos estudios y los trabajos de estos recursos y los trabajos científicos, todo esto es altamente costoso. Recordemos, estamos hablando de miles de metros de profundidad, razón por la cual solo unos pocos estados en este momento tienen los recursos suficientes como para hacer este tipo de gestión de la biodiversidad. Ahora, ya se planteó la misma pregunta que ocurrió con el tema de los recursos minerales en los fondos marinos. Como digo, a veces la historia es como cíclica. ¿Y quién regula estos recursos? Y es posible que las industrias farmacéuticas se apropien de ellos, que los exploten, que probablemente los puedan hasta sobreexplotar, dañar, como que no suena justo. Y es por eso que Naciones Unidas ha respondido a esta inquietud de la comunidad internacional
y en este momento es materia de una conferencia internacional que inició sus labores el año pasado y que se prevé que concluya en el año 2020. Vamos a referirnos brevemente al proceso de negociación. Obviamente, el punto de partida es la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, ¿no? Ese es el objetivo central. Es de imaginar lo complejo que es este asunto, tiene numerosas aristas, tiene una serie de intereses en conflicto, pero he elegido 4 puntos para comentárselos. Realmente excedería la posibilidad de esta conferencia entrar en detalle, pero el primer punto importante es el ámbito material de aplicación. Se discute si esta nueva convención que debe resultar después de estas negociaciones debe ser aplicable a los recursos vivos cuando se encuentran en el lugar, in situ, como hablaba en el caso de los recursos minerales, cuando se dice son patrimonio común de la humanidad cuando están in situ. Entonces se preguntan ahora, ¿y deberá ser así también en el caso de los recursos biológicos? Algunos estados dicen que no, que la regulación debe acompañar al recurso durante todo el proceso de su prospección, exploración, explotación y aplicación. Inclusive hay algunos que plantean que esta regulación debe acompañar al recurso aún a través de la información digital que genere estos estudios, lo cual es como que un poco extremo, es difícil de sostener porque las inversiones son muy cuantiosas y a veces se ha llegado a cierto tipo de conocimiento sobre la aplicación de los recursos que realmente tiene miles de millones de dólares detrás. Entonces, es uno de los temas controvertidos en la negociación. Luego, el tema de los beneficios. Se discute si los beneficios deben ser compartidos o no, como se hizo con los recursos de la zona de los fondos marinos, los recursos minerales. Luego está el tema de transferencia de tecnología marina, que favorecería a países como el Perú, que todavía no tiene desarrollada tecnología marina sobre esta materia. Y luego un tema un poco controvertido, que es su vinculación con la Convención del Mar de 1982. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Convención del Mar, como les comenté, tiene regulación temática, no solo regulación por espacio, sino una regulación temática, y en esa regulación temática hay un espacio vinculado a la biodiversidad, a la protección de los recursos vivos marinos. Entonces, ahora que se discute la biodiversidad en un sitio en concreto, que es en los fondos marinos, hay una corriente de opinión que dice, bueno, no vamos a repetir todo lo que ya se negoció en la Convención del Mar, porque ya hay normas generales sobre esta materia, entonces hagamos ahora una convención solo con normas específicas sobre esto, en fondos marinos. Pero si eso fuera aprobado, entonces, ¿qué querría decir? Que las 2 convenciones se tendrían que leer conjuntamente. O sea, la Convención del Mar de 1982 y esta, porque si no, esta carecería del marco jurídico general. Pero surge una situación compleja para estados como el Perú. Nosotros no somos parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar de 1982. Por tanto, si esa postura fuera aprobada, nosotros nos veríamos una situación realmente compleja, porque tendríamos solo un pedazo de regulación. El Perú viene promoviendo que este convenio sea autónomo y que tampoco se exija que los estados sean parte de la Convención del Mar para poder ser parte de este convenio, porque si no nosotros quedaríamos completamente fuera de una regulación jurídica que es muy importante. Pero esto está en negociación, todavía estamos en trabajo, se acaba de terminar una conferencia en agosto, y las negociaciones van a seguir todavía en el año 2020. Ahora, hemos terminado negociaciones internacionales y vamos a pasar a los fondos marinos en el mar peruano, pero primero tenemos una imagen de transición, que es la plataforma continental del Perú, porque es importante que tengamos esto presente.
No vamos a entrar al detalle, pero lo que sí quiero que observen es, este es un gráfico, digamos, geológico. Grosso modo, es una imagen que nos muestra en color celeste, ¿no? Es un color muy tenue. Por acá pueden ver la plataforma continental del Perú. Es sumamente estrecha, sumamente estrecha. Hay estados que tienen la plataforma continental tan extendida que, como lo dije, algunos exceden las 200 millas y por eso la Convención del Mar prevé que en algunos casos los estados puedan pedir que se les amplíe la plataforma hasta 350 millas, ¿no? Bueno, el Perú es el caso completamente opuesto, ¿no? O sea, casi no tenemos plataforma continental. Esta es nuestra realidad geomorfológica. Este gráfico nos muestra nuestras 200 millas. Estas son las 200 millas. Ahora, si vemos atrás, miren de ese espacio, qué poquito, en el área submarina, qué poquito es realmente, o sea, científicamente, plataforma continental. Para el derecho, como ya les he explicado, no interesa eso. Igual, para el derecho internacional, todo ese espacio que ven es plataforma continental. Todo el área submarina es plataforma continental, es hasta las 200 millas. Esa es una ficción jurídica, pero es así funciona el derecho al mar, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que muy cerca, a nuestras costas, tenemos fondos abisales. O sea, nosotros, a diferencia de muchos otros estados, no tenemos que irnos más allá de las 200 millas a buscar profundidades abisales. Nosotros las tenemos dentro de las 200 millas. Y esta es una realidad realmente peculiar y muy importante, ¿no? En general, cuando se habla de fondos abisales a nivel planetario, estamos hablando de 5.000, 6.000 millas. Esas 5.000, 6.000 millas de profundidad nosotros las tenemos ahí. Pero no solo eso, nosotros tenemos una fosa marina. Y en esa fosa marina llegamos hasta, perdón, estaba diciendo millas, son metros. En esa fosa marina tenemos hasta 7.000 metros de profundidad. Es una cosa realmente única. Razón por la cual no podemos ni siquiera imaginar qué cosa podría eventualmente encontrarse en esas 7.000 millas de profundidad. 7.000 metros. Ahora, según datos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, aproximadamente el 40% de todo el territorio peruano está bajo el mar. O sea, aproximadamente 40% de nuestro territorio es esto, ¿no? Son áreas submarinas. Pero hasta la fecha solo se conoce aproximadamente el 1% del fondo marino. En el año 2016 se inició un proyecto nacional en el INGEMAR que busca mapear todo el fondo marino. Los datos obtenidos sugieren la existencia de microhábitats en espacios prácticamente desprovistos de oxígeno, donde hay especies marinas que se han adaptado a esas condiciones extremas. En cada crucero de mapeo se conoce aproximadamente un 0.5% más de nuestros fondos marinos. Sin duda es un enorme esfuerzo, porque involucra una inversión importante, además inversión de recursos científicos, no solo financieros. Pero se calcula que si seguimos a ese ritmo, recién vamos a terminar de mapear nuestros fondos marinos dentro de 200 años. Entonces, creo que hemos tenido un panorama general que nos permite llegar al último punto, que son los retos para el Perú, que son a modo de conclusiones. En realidad, como le explicaba a un colega hace un momento, este es un tema nuevo, hay poca información y mucha de la información que se tiene, mucha de la información que existe es información que ha costado mucha inversión conseguirle, por tanto no se comparte mucho. Pero lo que podemos decir ahora a modo general como retos para el Perú es, en el ámbito jurídico, continuar participando activamente en las reuniones ABNJ. En realidad ABNJ son las reuniones sobre los fondos marinos en Naciones Unidas. Se llaman así por los términos en inglés, Areas Beyond National Jurisdiction. O sea, áreas más allá de las jurisdicciones nacionales. Buscamos que sea un acuerdo independiente de la Convención del Mar para que el Perú eventualmente no tenga dificultad para ser parte. Y
ser muy enfáticos en que el Perú pueda participar de los programas de transferencia de tecnología derivados de esa convención. Y en el ámbito científico, tenemos continuar e intensificar la investigación científica marina en los fondos marinos abisales dentro de nuestras 200 millas, determinar qué recursos tenemos y desarrollar investigación acerca de las eventuales propiedades que pueden tener esos recursos. En realidad no lo sabemos y de repente podemos tener una riqueza ingente que está ahí esperando a ser, digamos, descubierta, explorada y tal vez explotada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la embajadora por su presentación. Definitivamente es un tema muy interesante. Ahora vamos a entrar al panel. El panel les van a hacer entrega de unos papeles para que puedan hacer sus preguntas. Por favor, consignen el nombre de los panelistas. Los panelistas que nos acompañan hoy y agradecemos su participación son el biólogo Julie Hocker Mantilla. Él es biólogo pesquero, graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, coordinador del Laboratorio de Biología Marina y curador de la colección de Zoología Acuática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Especialista en biodiversidad submarina, conservación y gestión de las áreas marinas protegidas. Tiene alrededor de medio centenar de publicaciones científicas y ha escrito varios libros y capítulos de libros sobre el mar. Es además director y productor de documentales, fotógrafo y videógrafo de naturaleza con numerosas obras en televisión, web y cine. Luego tenemos al panelista Christian Berger. Christian es biólogo graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realizó los estudios de posgrado en acuicultura y oceanología biológica en la Universidad de Bretaña Occidental, Francia. Es consultor del Organismo Internacional en Proyectos de Pesca y Acuicultura, FAO, CELA, Oldepesca, CAF, OEA y la PNUD. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú y miembro fundador y past president de Proacuicultura. Ha sido asesor en acuicultura del despacho viceministerial de pesquería, ha ejercido varios cargos gerenciales y de asesoría en empresas acuícolas nacionales e internacionales. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Langostinera Peruana ALPE y del directorio del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero Fondepes. Es autor de diversas publicaciones y presentaciones en foros internacionales y nacionales en acuicultura. Actualmente es docente y coordinador interinstitucional de la carrera de Ingeniería Acuícola en la Universidad Científica del Sur. Finalmente tenemos a Carissa Becerra. Ella es bachiller en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente coordinadora de la carrera de Gastronomía de la misma Casa de Estudios. Cocinera graduada en el International Center de Nueva York, autora de diversos libros de cocina, fundadora y directora general de La Revolución, una asociación sin fines de lucro que enseña a niños y adultos a pensar y a comer a través de la educación alimentaria y la educación del gusto, a los cuales invito a la mesa, por favor. Okay. Les explico un poco cómo funciona lo del panel. Cada panelista son 2 rondas. La primera cuenta con 9 minutos y la segunda ronda con 5 minutos.
Buenos días. Empezamos con Carisma. ¿Conmigo? Sí. También es académica. Bueno, yo la verdad es que he estado varias semanas pensando en qué cosa iba a hablar acá en un panel tan lleno de científicos, ¿no? Y creo que justamente eso es donde yo quiero hacer una precisión, ¿no? La necesidad de juntar los conocimientos académicos con los conocimientos prácticos, en este caso y en este tema que es tan relevante, ¿no? Si bien todo lo que hemos escuchado no es muy alentador, ¿no? Yo desde mi posición como parte del gremio de la gastronomía, estas no son buenas noticias para nadie, no son buenas noticias para ninguno de nosotros como consumidores y como personas que comemos, porque me imagino que todos comen, ¿no? No son buenas noticias porque una gran cantidad de las proteínas que nosotros consumimos provienen, ¿no?, de nuestros recursos marinos, ¿no? Aunque no las consumamos tanto como deberíamos, de ahí provienen. Entonces, yo creo que tenemos que promover este tipo de discusión académica, incorporando a los cocineros y al gremio, ¿no?, de cocineros y a todo lo que al consumidor intermedio, ¿no?, que puede ser importante para educar al consumidor final, ¿no? Creo que nosotros como consumidores finales tenemos una fuerza importante en el cambio de algunas actitudes, ¿no? Como lo que hemos venido viendo, ¿no? Cómo vamos a dejar de contaminar el mar desde nuestras acciones cotidianas, ¿no? Desde dejar de comprar plásticos o desde cambiar nuestro consumo. O sea, lo que yo elijo para comer hoy tiene un impacto concreto en la biodiversidad y en el medio ambiente. Lo que yo elijo comprar hoy tiene un impacto directo. Yo compro este teléfono y cuando yo salgo a la calle algo digo con mi compra, ¿no? Es una acción política, igual que comer, ¿no? Comer es una acción política completamente y en todos sus sentidos, y eso necesitamos interiorizarlo. Pero mientras que no seamos conscientes de que eso sea una acción política, es una acción política, entonces nosotros estamos perdiendo el poder del cambio que tenemos nosotros, que podemos hacer con nuestras acciones. Entonces, yo quería centrarme en eso, ¿no? En el poder del consumidor para cambiar algunas situaciones. Pero por otro lado tenemos el tema institucional y el Estado, ¿no? Y las políticas de largo plazo que necesitan contener estas acciones del consumidor, estas acciones sociales, ¿no? Si nosotros tenemos un Estado en donde hacer las cosas mal es más fácil que hacer las cosas bien, entonces no es un Estado que nos contiene y nos permite, ¿no?, ser todos parte activa de la construcción de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, yo en realidad quería contar una anécdota que es parte de lo mismo. Yo cuando me fui de Perú a estudiar cocina, me fui a Nueva York, yo nunca había pensado en las estaciones, porque yo soy limeña, ¿no? Entonces nunca había pensado en que en qué impacto tenía el no comer, por ejemplo, productos de estación. En esta experiencia me di cuenta porque yo llegué a un invierno donde nevaba y yo quería un tomate. Y por supuesto no había, pues, no tomates. Y decía que hay gente más rara que no tiene tomates todo el año. Pero después, cuando yo estaba en la escuela de cocina, nosotros utilizábamos pescados silvestres. Esto es el año 2004. Todo el 2004 usamos pescados silvestres. En el 2005 todos nuestros pescados eran de granjas. Yo la verdad es que no tenía ni idea qué significaba esto. Nunca más usamos pescados silvestres, nunca más, y me imagino que era un tema, yo después de mucho tiempo lo he entendido, ¿no? Era un tema de recursos, ¿no?, por lo que probablemente subieron de precio mucho,
pero también era un cambio completamente en la forma en la que íbamos a consumir los productos marinos. Completamente, todo comenzó a llegar de granjas, y los supermercados que vendían pescados comenzaron a ponerle a cada pescado o a cada marisco su origen y su nombre científico. Entonces, en ese año yo vi cómo se transformó el valor del recurso marino, y todos los consumidores prestaban atención. Para mí esto era algo, no era tan evidente, ¿no? Después de años yo entendí lo importante que era, pero cambió completamente el consumo. Pescados, por ejemplo, que venían de Chile a Estados Unidos dejaron de ser tan valiosos y comenzaron a ser más valiosos los pescados locales, ¿no? Y todo el mundo, todos los consumidores educados podían, sabían el nombre científico de ese pez, ¿no? De ese pescado que estaban consumiendo. Después vi que esto en Europa se practica en todos los mercados, no supermercados, en todos los mercados uno puede ver específicamente qué pescado y qué, cuál es el nombre científico exacto del pescado que uno está consumiendo y el origen de ese pescado. Y eso hace un cambio radical en cómo nosotros vemos nuestro mar, ¿no? Comenzamos a entender de dónde vienen las especies, qué cosa pasa, ¿no? Y somos parte activa, como he dicho al comienzo, de la conservación o la destrucción del ecosistema y de la biodiversidad, ¿no? Y creo que eso es algo que necesitamos vincular más, ¿no? El conocimiento científico, que por ejemplo lo que yo he escuchado ahora, lo que acabo de escuchar del fondo marino y lo que acabo de escuchar de los recursos que hay, me hacen ver el mundo en el que yo vivo y el ecosistema al que pertenezco de otra manera, ¿no? Entonces el conocimiento científico necesita ser traducido para nosotros también. Los que hacemos, los que estamos en el mundo del conocimiento súper práctico, como los que cocinamos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco desalentador el panorama en nuestro mar, pero creo que cada uno con sus acciones diarias y cotidianas puede hacer un cambio importante. Si las sumamos, entonces vamos a hacer un cambio más grande. Y si presionamos al Estado para que cumpla con ciertas regulaciones que son obligatorias y que en otros países no serían ni siquiera materia de discusión, entonces vamos a poder llegar a algo pronto y no en, no sé, 200 años, cuando ya no va a ser relevante, no es relevante ahorita, en ese momento. Bueno, eso es todo. Yo venía, tengo varias otras cosas, pero creo que eso es importante, solo eso es importante. Gracias. Gracias, muchas gracias, Carissa. Seguimos con Cristian. Correcto, gracias, buen día. Buen día. Bueno, en primer lugar, buen día a todos y muy agradecido al CONCITEC por esta invitación a participar en este interesante coloquio Ciencia y Sociedad sobre el mar peruano. Y bueno, he sido invitado porque entiendo que el bloque 2 se refiere a sostenibilidad y acuicultura. Y yo soy acuicultor, entonces les voy a hablar un poco sobre la visión de la acuicultura y en relación pues al mar en general, ¿no es cierto? Yo quiero recordar, yo soy un poco antiguo ya como algún colega que hemos estado conversando antes, cuando yo era joven había una frase muy común que decía: cuando alguien hacía algo inútil estás arando en el mar, no sirve para nada lo que haces. Bueno, ahora arar en el mar es el futuro. La humanidad crece y los alimentos escasean. Y la gran forma de obtener alimentos en forma sostenible y segura, cuando se hace bien, reitero la palabra sostenible, está básicamente en el mar. Recordemos que los mares cubren 3/4 partes de nuestro planeta. Debería llamarse planeta océano, no planeta Tierra. Y por lo tanto, de ahí también podemos obtener muchas áreas y muchos recursos, hablando también de biodiversidad. El Perú es un gran exponente en biodiversidad, para poder proveer de alimentos a la humanidad en la forma, en el modo y como lo requieran, especialmente quienes están vinculados a la cocina, por ejemplo, quiere un pescado así, asado, un marisco de esta forma, y eso lo da la acuicultura. Los países del mundo lo han entendido,
es la actividad productiva en el mundo que más ha crecido. En los últimos años, la acuicultura ha crecido a un ritmo sostenido de 8% en los últimos 15 años, y en América Latina ha crecido a un ritmo de casi 10%, frente a las otras producciones de soya, maíz, que apenas crecen un 2 o 3%. Más aún, hay unos autores que señalan que si sigue el ritmo de crecimiento de la humanidad y sigue la demanda de alimentos de la humanidad, la única forma de mantener el planeta que llamamos Tierra es cosechando el mar, ya que la presión por sembrar en la tierra se destruiría totalmente los bosques, la foresta amazónica, consumiríamos todo el agua dulce, y en cambio la acuicultura, especialmente la del mar, no compite con agua dulce, no compite con tierras, y bueno, puede competir con alguna que otra actividad cuando se hace bien, nuevamente bien ordenada, bien sostenida. Esa competencia no necesariamente puede crear conflictos. Me refiero a la ocupación de playas, que alguien puede decir, oye, ahí pueden haber un paisaje distorsionado, o las zonas de navegación, etc. Este desarrollo de la acuicultura, incluso he preocupado aquí una notita de señalar que actualmente en el mundo producimos 75 millones de pescados y mariscos por pesca. Producimos para consumo humano el equivalente en acuicultura. Y dentro de poco tiempo, ahora que de cada pescado y marisco que comemos, la mitad viene de la acuicultura, mejor dicho, de cada 2 pescados y mariscos, uno es de acuicultura, otro es de pesca. De aquí a pocos años, 2 van a ser de acuicultura, 1 de pesca. Y un poquito más de años, 3 de acuicultura, 1 solo de pesca. Entonces, ¿qué hay con esta presión? Algunos estudiosos han encontrado que toda la pesca del mundo, estos 75 millones de toneladas, puede duplicarse utilizando solo el 0.015% de la superficie total de los océanos si utilizamos acuicultura. Apenas ese poquito, pero algo más práctico, más cerca de la realidad. Han mapeado el mundo, nos han mostrado los distintos expositores previos cómo está el mundo en sus territorios de plataformas continentales, etc., y de la productividad natural. En el Perú tenemos el mar más rico del mundo y tenemos la productividad natural que debemos aprovechar bien y dar, como dijo un expositor anterior, un valor agregado adecuado. Perú está entonces entre los países indicados en el mundo que más potencial tiene para la acuicultura por esa riqueza. Podemos producir elementos de consumo sin gastar en alimento, por ejemplo, moluscos filtradores como la concha de abanico. Podemos producir ingentes cantidades de macroalgas, que no solamente nos dan alimento, nos dan medicinas, nos dan materiales para hacer ropa. Nos hablaba la doctora Purca de todos los materiales, y yo vi un cuadrito ahí que lo pasó muy rápido, se lo voy a pedir, de los textiles, cuánto impactan en la producción de microplástico. Y esta pues la moda que nos cambia, hay que cambiar de ropa cada año, mínimo cada 6 meses de todas las damas. Y todo eso son básicamente ahora fibras sintéticas. Y esas fibras sintéticas se deterioran, se desperdician y van al mar. No solamente son los plásticos, cuidado. Y si queremos reemplazar la fibra sintética por algodón, acabamos la tierra y el agua en sembrar algodón, no podemos. Pero las algas nos dan materiales para hacer ropa. Las algas nos dan una serie de otros beneficios, no solamente para consumo, bueno, tenemos también para la producción de biocombustibles. Lo más eficiente que hay actualmente en el mundo para producir biocombustibles, 100 veces más eficiente que el maíz o la soya, son las algas, micro o macroalgas. Pero además nos da un servicio ecológico. Nos habló el profesor Dimitri de todo lo que se pierde de oxígeno en el mar. ¿Quién provee de oxígeno en el mar? ¿Quién secuestra el CO2? CO2, carbono, y 2 de oxígeno. 1 de carbono, 2 de oxígeno. Bueno, pues la alga, las macroalgas o microalgas convierten ese carbono en proteína. Y el oxígeno lo recuperan para dárselo al mar. Y con esto restan acidificación. Entonces tenemos una cantidad de oportunidades con la acuicultura, no solamente para producir productos, sino también para cuidar el medio ambiente, que no debemos dejar pasar. Los países avispados no se han quedado atrás. Japón se ha metido con todo al desarrollo de la acuicultura, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo nuestro vecino del sur, Chile, lo está haciendo Noruega agresivamente. Y no solamente me refiero a la acuicultura costera, están creando gigantescas plataformas flotantes para producir todo lo que puede producirse en acuicultura. ¿Y por qué plataformas flotantes, gigantescas? Porque se van un poquito lejos, pues. ¿Y por qué se van lejos? Se van lejos de la contaminación, de cualquiera que ella sea. Nos habló el profesor Tevez del
cadmio, sabemos que hay otra serie de metales pesados naturales, no necesitamos echar culpa a la minería o esas cosas, naturalmente nos lo provee la naturaleza. También tenemos lo que sí produce el hombre, que son los microplásticos. Bueno, se van lejos, no solamente por esto, sino también por evitar contagiarse de enfermedades. Con la acuicultura, repito, podemos dar los productos del mar y de aguas continentales también, por supuesto, en la forma que sean producidos adecuadamente, sin contaminar, cuidando el ambiente, en el momento que sea oportuno, es otra ventaja de la acuicultura, y en la forma que lo requieran los consumidores, como bien nos explicó la anterior panelista, cada vez más informados. Sobre todo los millennials ahora saben de dónde viene todo, qué cosa compro, cómo fue producido, cómo se ha logrado, y esto es muy importante. No olvidemos que en el Perú también hemos hecho acuicultura, lo hemos hecho desde épocas antiguas. Hablaba con un amigo antes de cómo hay registros de que los pre-incas hacían ya acuicultura en la zona de Pachacamac, de Mal, etc. Y es algo que yo creo que en el Perú también tenemos excelentes condiciones y tenemos que dar con todo para que esto sea desarrollado bien, como digo, una acuicultura bien hecha, es una acuicultura sostenible, una acuicultura que cuida no solo el entorno ambiental, sino también social, pero sobre todo también que es una acuicultura eficiente. En esta época, ustedes lo deben saber más, sobre todo los jóvenes, estamos en la economía de la eficiencia. No es quién produce más, sino quién produce mejor. Y la acuicultura nos da muchas herramientas para eso, como podré explicar o detallar si tienen alguna pregunta al respecto. Creo que con esto me estoy excediendo el tiempo, así que ahí termino. Gracias, muy amable. Gracias. Seguimos con Yuri Puker. Muchas gracias por su presencia y por la invitación. Siempre pues, feliz de poder hablar un poquito del mar. Voy a separar lo que voy a decir en dos partes. Voy a poner un minutero por si acaso. El tema es sostenibilidad. Y lo que quiero decirles es que hemos escuchado que tenemos el mar más rico del mundo, pero sin embargo yo creo firmemente que este concepto ya está un poco pasado de la realidad. Seguimos teniendo el mar más productivo del mundo, ¿no? Es decir, el que puede producir más materia orgánica por metro cuadrado, principalmente de plancton, ¿okay? Pero la gran parte de nuestros recursos pesqueros están plenamente explotados y muchos de ellos sobreexplotados. El impacto de las pesquerías en la biodiversidad, en los recursos, es también muy grande. La anchoveta, tal vez uno de los peces más conocidos por nosotros, se mantienen dentro de una normativa y estrategias de pesca que hace que el recurso todavía sea sostenible para la pesquería, pero sin embargo el impacto de esta pesquería sobre el ecosistema es realmente alarmante. Ahora, ¿cómo lo medimos? Con indicadores, que es la forma de repente más fácil. Si nosotros vemos las poblaciones de aves guaneras antes de la industrialización de la anchoveta, estamos hablando de los años 50 para atrás, encontramos que la población estimada de aves guaneras que se alimentan casi exclusivamente de la anchoveta era de más de 40 millones de aves en el Perú. Actualmente estas aves no llegan a 4 millones, entonces estamos hablando que solamente tenemos el 10% de las aves que teníamos antes de la industrialización, ¿no? Entonces, efectivamente, las pesquerías se mantienen, pero hay un costo ecológico, ¿no? Y esto se da en muchos aspectos. Tal vez nosotros lo percibimos un poco cuando vamos al mercado a comprar, ¿no? Antes lo más barato era comprar pescado, ahora el pescado es caro y hay muchas especies que años, a veces décadas, que ya no las vemos en el mercado, ¿no? Por ejemplo, el ojo de uva, ¿no? Qué rico este mero, pues, de aguas frías, ¿no? Ya, yo hace años que no lo veo, ¿no? Mucha casualidad. Aquí nuestra amiga que trabaja en cocina, y conozco a muchos cocineros, la gran tragedia de la cocina peruana es conseguir pescado, ¿no? Y muchos de estos pescados finos están viniendo ahora de Ecuador o de Colombia, ¿no? Ojo,
que nosotros que creemos que tenemos el mar más rico del mundo, importamos entre el 20 al 30% de los pescados que consumimos, ¿no? Entonces ya no somos ese país que nos sobra pescado y que podemos alimentar a todo el mundo, como tantas veces nos han repetido, ahora tenemos que importar, ¿no? Entonces, plenamente de acuerdo con el doctor Berger, que lo único que va a sacar no solamente al país, sino a la humanidad, es la acuicultura para poder proveer alimentos a los humanos. Recordemos que nosotros como especie animal tenemos pues decenas de miles de años de evolución, en los cuales fuimos cazadores, recolectores, pero llegó un momento en que la eficiencia y la inteligencia del ser humano empezó a crecer la población y había mucha competencia, se complicaba y se empezó a cultivar la tierra, primero sembrar plantas, cazar por ahí cerca, luego algunas especies se adaptaron para criarlas y prácticamente casi todo lo que comemos ahora de que viene de tierra es cultivado, ¿no? Pero todavía somos dependientes de la vida silvestre marina, o sea, casi todos los peces, al menos aquí en el Perú que comemos, son silvestres, no son capturados en el mar. Pero esto cada vez se está complicando. Como le digo, solamente hay que ver los precios de la mayoría de peces, ya es un tema económico también, ¿no? Entonces la alternativa para hacer sostenible el mar, el planeta, es cultivar, pero también cultivar bien, porque si vamos a estar sacando anchoveta para transformarla en harina y darle de comer a los peces del mar, entonces hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las algas, eso es una maravilla, porque las algas, o sea, cuanto más algas cultives, más oxígeno vas a liberar, más carbono vas a atrapar, y si las especies que nosotros cultivamos pueden comer esos derivados de las algas, pues todo perfecto, ¿no? Pero sacar proteína animal para dárselo a otro animal, económicamente puede ser un buen negocio, pero ecológicamente no lo es, ¿no? Con el tiempo, bien. Lo otro es el tema de biodiversidad, que es lo que directamente me apasiona, lo que yo trabajo. Ha sido muy interesante escuchar a la embajadora que nos dice una terminología que no la conocemos. Yo como biólogo, un poco que trabajo en ecología, el fondo marino es, desde que uno se mete a la playa y ya está con los pies dentro del agua, ya estamos pisando fondo marino. Así es, ¿no? Y cuando hablamos de fondos de aguas profundas, pues le llamamos como tal, fondos de aguas profundas, fondos abisales, o dependiendo de la profundidad. Generalmente, a partir de los 200 metros de profundidad, ya los consideramos fondos de aguas profundas, ¿no? Entonces, y más aún interesante también saber que en el derecho marino, la plataforma continental es todo lo que está dentro del mar territorial, ¿no? Porque plataforma continental, como uno de los cuadros mostró, es la parte del continente que está sumergido en el mar, porque no todo el continente está fuera del agua, sino también hay parte que está dentro del mar, y a nivel mundial, usualmente a los 200 metros ya es el borde de esta plataforma continental. Ahora, el mar peruano, geológicamente bajo el mar, es muy diverso, ¿no? Y los que sabemos un poquito pues, de ecología, sabemos que cuanto más diverso sea un ambiente, más biodiversidad vamos a tener, ¿no es cierto? Porque las especies se especializan, por ejemplo, hay algunas que les gusta el barro, hay otras que viven en arena, otras que viven en las paredes de roca o dentro de cuevas o en las plataformas rocosas. Cada especie se adapta, por un lado, a un ambiente, a un lugar donde fijarse, y otras a una alimentación específica, ¿no? Y las adaptaciones de los animales de aguas profundas son muy interesantes. Como nos comentaban, por ejemplo, el tema de la presión, que es una de las cosas que a veces a nosotros más nos llama la atención de esos organismos. Nos dice, ¿cómo pueden aguantar tantas toneladas de peso? Pero es que en realidad no, ni la sienten. Muchos de los animalitos que hemos visto ahí, nosotros los sacamos y se deshacen fuera del agua. Y no es que se deshagan porque les falta presión o no, sino porque el contenido de estos organismos es básicamente agua, ¿no? Si nosotros
nos sumergiéramos hasta 2000 metros de profundidad y no tuviéramos ni un poquito de gases dentro del cuerpo, nos sacarían enteritos. Ni nos reventamos abajo ni arriba, porque nosotros también somos puro agua, ¿no? Y el agua, dentro del agua, no se comprime, ¿no es cierto? Pero el manejo de los gases a esa profundidad, sí. Por ejemplo, ese pececito que tiene la antena para atraer especies, tiene una vejiga natatoria, ¿no? Que una bolsita que la llena de CO2 para flotar. Si ese pececito vive a 1000 metros de profundidad y su vejiga natatoria es de 2 centímetros, si nosotros lo sacáramos inmediatamente hasta la superficie, esa vejiga natatoria sería más grande que una pelota de fútbol, ¿no? Se expande porque ese gas abajo sí está a presión. Entonces el problema es la presión con los gases, más no con la carne, ¿no? Bueno, eso es solamente como un ejemplo. Ahora también me dicen, pero y esos animales son todos feos porque seguro la presión los deja así, ¿no? Pero es que no son feos, a mí me parecen hermosos, lindos, raros, ¿no? Al menos cuando yo era niño tenía un libro donde estaban todos estos bichos y yo me volvía loco. Primero pensaban que eran monstruos gigantes, ¿no? Pero cuando ya hemos hecho investigaciones en aguas profundas y hemos sacado con redes de 2000 metros, 1500 metros estos animales, a ver, para explicarles, hay uno que se llama Gigantactis, porque dentro de ese grupo de los de antenitas es el más grande de todos, ¿no? Por eso de gigante, Gigantactis, y es de este tamaño, así, ¿no? Entonces tiene unos 25 centímetros, porque los otros son más chiquitos, ¿no? Casi todos son pequeños, porque en un lugar que está totalmente a oscuras es muy difícil conseguir alimentos, ¿no? Entonces la probabilidad de comer es una vez a la semana, a veces una vez al mes, y las formas raras y extrañas que tienen es porque a esa profundidad no se sienten corrientes, no hay oleaje, son aguas totalmente quietas. Entonces las adaptaciones pueden ir en el rumbo que ellos quieran, que les sirva para poder comer, ¿no? Si ese pescadito con una pelota, con su bolita, con su luz, lo pones cerca de una playa, termina varado inmediatamente porque no puede luchar contra la corriente. Casi todos los peces que nosotros conocemos tienen formas fusiformes para poder nadar, no luchar contra la corriente, musculaturas fuertes. En cambio, en un lugar donde no se mueve nada, no puede tener unas cosas enormes, ojos gigantes, chiquititos, no tener ojos, porque tienes otra forma de compensar, ¿no? Ahora, todo eso hace que estos organismos sean sumamente delicados. Por ejemplo, en el norte peruano, en el Banco de Máncora, que es un lugar que esperemos ya el próximo año empezar a estudiar, justamente usando un submarino que va a venir del extranjero para hacer una expedición, hay unos corales que vienen solamente a 200 metros, o sea, no ni siquiera tan profundos, ¿no? Y que de manera casual han caído en anzuelos, y son corales que tienen ese tamaño y cuando uno los golpea, el esqueleto suena como si fueran de cristal, ¿no? Entonces son corales de aguas profundas, de aguas frías. Rapidito les termino de contar esa historia. Y por las líneas que estamos viendo, aparentemente crecen menos de 1 milímetro al año. Entonces estamos hablando de un coralito de ese tamaño que puede tener 500, 600 años de antigüedad. O sea, ya vivía antes de que lleguen los españoles acá a América, ¿no? Entonces imaginen meter una red para ver qué saco y destruir eso. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de uso de biodiversidad o de recursos de aguas profundas. Muchas gracias. Ahora seguimos con la segunda ronda, más cortita. 5 minutos, por favor. Bueno, yo sigo pensando que nuestro mar, claro, si nosotros, quería hablarles de otra cosa, pero creo que no, que voy a hablarles de, nosotros centramos nuestra identidad, nosotros como peruanos, en el tema de la comida, ¿ya? Pero no pensamos nunca de dónde vienen nuestros alimentos, ¿ya? Y esta es una evidencia de lo trágico que es, ¿no? Porque nuestro plato bandera es el ceviche, ¿no? Y ahorita yo no sabía este dato que acaba de dar Yuri, que entre el 20 y el 30% de los pescados
que nosotros consumimos son importados. Entonces estamos, ya para ser un poco trágica, ¿no? Estamos creando esta identidad sobre estas ideas que tenemos que no han evolucionado con el tiempo, ¿no? Entonces, y yo no tengo la cifra, pero ¿cuántas cevicherías se abren al día en el Perú? ¿No? ¿Y qué pescados venden estas cevicherías? No tenemos ninguna idea de lo que está pasando en nuestros ecosistemas, en general en todo. Ahorita estamos hablando del mar, pero en realidad es en todos nuestros recursos, ¿no? Vinculados a nuestra gastronomía. Entonces, vamos a tener que hacer más difusión, creo, de lo que está sucediendo, ¿no? con nuestros recursos naturales. Porque si bien comer es este acto placentero, no puede ser puramente hedónico, pues, ¿no? Necesitamos, y si es tan fundamental en la construcción de nuestra identidad, nosotros nos vinculamos tanto con el comer, bueno, vamos a tener que reconstruir también y repensar cómo nos vinculamos con nuestra gastronomía y con nuestra comida. Entonces a mí esa cifra me parece devastadora, porque todo está, pues estamos pisando huevos, como se dice, no estamos pisando nada sólido en temas en cómo evoluciona nuestra gastronomía, ¿no? Yo coordino la carrera de gastronomía de la Universidad Católica, el programa de gastronomía, y nosotros apuntamos a crear cocineros que tengan otra mirada de los recursos, ¿no? Y cambien de paradigma en el uso de los recursos, ¿no? Queremos formar cocineros que entiendan lo que es la sostenibilidad, que entiendan lo que es la biodiversidad y entiendan el impacto, como decía anteriormente, del uso de los recursos en sus prácticas, ¿no? en la cocina. Pero para eso necesitamos, pues, vuelvo a repetir, la ayuda de todos, ¿no? Porque al final todos somos consumidores, todos comemos nuevamente y bueno, y necesitamos la ayuda de todos, ¿no? Yo la verdad es que tengo un poco estoy pensando cómo voy a traducir esto yo a mis alumnos. En realidad eso es lo que estoy pensando, y cómo vamos a hacer algún evento que vincule a los científicos con los cocineros, en donde tengamos propuestas concretas de cambio, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Yo me voy de acá con una tarea, creo, ¿no? Desde la cocina. Gracias. Muy bien, por favor. Cómo no, con gusto, un poquito comentando del consumo de pescado. Bueno, es que Perú es el que más consume pescado en América Latina. En Perú estamos pues en 20, 21 kilos, según algunos datos, de consumo per cápita anual, mientras que en Uruguay están en 5 kilos, pues, 6 kilos. Y Perú, creo que con algunas de las Guyanas es esto de los países de Sudamérica que más consume, es verdad, importamos pescado, no como Estados Unidos, que importa el 98% de lo que consume, pero importamos algo. Pero a mí, más que asustarme, eso me da una ventana de oportunidad muy grande, que es que esa cantidad de pescado la podemos producir localmente y con la acuicultura. Obviamente las pescas no dan para más, tenemos más bien que cuidarlas, pero con la acuicultura podemos hacer muchas cosas. Si volvemos a tratar el tema marino, estamos trabajando bastante en el Perú en la acuicultura de la chita, por ejemplo, que es una especie muy demandada en la culinaria peruana. Hay especies que tienen un crecimiento magnífico, que en 2 años llegan a 8 kilos, como la cojinova del norte, el ceriola, el yellowtail para los norteamericanos, que tiene un valor tremendo. Y también en esta era de la economía y la eficiencia, como digo, y de dar valor agregado a las cosas, yo estoy de acuerdo. Ojalá todo el mundo comience la anchoveta que podemos sacar del mar. Yo como anchoveta, les cuento. Yo no sé cuántos de ustedes han comido anchoveta últimamente, ¿alguno? ¿A cuánto la compraste, Sara? 3 soles congeladas. 3 soles, ¿está bien? Yo también he comprado HG a 6 soles kilo. Y la como, es muy excelente, pero hay gente que no le gusta, pues. Yo he insistido toda mi vida de trabajo, que trabajó mucho en provincia del Perú, en que la gente coma anchoveta y no me hacen caso, porque es muy negra, muy fea, huele a pescado. ¿Y a qué quieres que huela? Pues, Dios mío. Entonces, lo que yo digo es,
Si tenemos harina de aceite de pescado, mientras la tengamos, ojalá todo el mundo, digo, comience anchoveta y no tengamos que hacer la harina, pero la podemos usar en el Perú, pues. Yo puedo producir una tilapia, por mencionar una especie exótica, con valor agregado, con omega 3, y le doy aceite de pescado. Puedo mejorar mi nivel de oferta de langostino peruano con omega 3 o proteínas altamente digeribles si la usamos en el Perú. Y ahí sí le damos el valor agregado, porque eso genera una cadena de valor a lo largo de toda la costa gigantesca, en la medida que esto sea, como insisto, sostenible y que no sea ni ambiental ni socialmente destructivo. Entonces, en esta economía de la eficiencia también yo quiero llamar la atención que la acuicultura tiene mucho que intervenir y yo quisiera que muchas organizaciones también la comprendan, la acojan y la desarrollen bien. A mí me descorazonó un poco cuando vi un estudio de un ministerio que estaba zonificando la costa peruana y no mencionaba para nada la acuicultura. Y esto no es que lo hayan hecho hace 50 años, lo han hecho hace 2 años o 3 años. Yo digo, si no consideran a la acuicultura, ojalá haya un ordenamiento territorial también para que no se contaminen unas cosas como otras. Nos explicó un panelista sobre cómo hicieron en Paracas para evitar que los desperdicios contaminen, etc. Pero hay muchísimas oportunidades para hacer esto, e incluso en el mar se hace lo que alguien ya mencionó de la acuicultura multitrófica integrada. Yo alimento peces en una jaula en el mar, de los excrementos de los peces a su vez alimentan moluscos o animales que están en el fondo como erizos, y los desperdicios de estos erizos también son aprovechados por las algas, es decir, hay una cadena. Es una ilusión esto, no, vayan a Grecia y se hacen las costas de Grecia. Y esta acuicultura multitrófica integrada también funciona con la acuaponía y con muchas tendencias que en este mundo de la eficiencia futuro, porque los recursos van a escasear, es muy importante. Yo creo que la labor también del CONCITEC es fundamental en eso, porque reclamamos que hace falta dinero para la investigación. Yo veo que a veces hay mucho dinero y no se usa adecuadamente. En tantos años ya de vida y de trabajo veo que se duplican investigaciones, se frustran investigaciones, lo que hace uno, después el otro lo quiere hacer de otra manera sin haber analizado bien. Entonces ese ordenamiento necesitamos. Yo creo que en el país, como en todos los países del mundo, con pequeñas acciones a veces podemos tener grandísimos resultados. Solamente quiero terminar esta intervención con lo que yo considero que es una llamada de atención que todos tenemos que ver cómo lo solucionamos, no necesariamente ligado a la acuicultura ni a la pesca. Sabemos que vamos a ser pronto 10.000 millones de habitantes en el mundo, etcétera. Ahorita sabemos como 8.000 millones. Pero ustedes saben que de los 8.000 millones hay 1.000 millones que pasan hambre. Y ahorita estamos hablando del mar y la riqueza y todo lo que no hay comida. Hay 1.000 millones hoy día que están pasando hambre. Pero también hay 1.000 millones de toneladas de alimentos en el mundo que se botan al año. Se botan, se desperdician. ¿Cómo así? Hay toda una cadena, por ahí me conseguí un estudio de FAO, donde dice, por ejemplo, lo que es pesca, no más el 35% de lo que se pesca se bota, se desperdicia. ¿Y cómo se bota y se desperdicia eso? Parte en el proceso de la pesca, parte en lo que es post-pesca, transporte, digamos, parte en lo que es el proceso, mucho en lo que es distribución y mucho en lo que se queda en el plato. La gente pide un plato de comida y bota la mitad, lo deja, lo bota, lo desperdicia. Esa educación hay que hacerla desde ahora con los niños. El desperdicio de comida no puede continuar. Insisto, producimos mucho más comida en este momento en el mundo, explotándolo, exprimiéndolo, de lo que realmente necesitamos porque se está desperdiciando demasiado. Y eso es puramente educación, a todo nivel, tanto en los productores, en los intermediarios, en los procesos, en los restaurantes, etcétera, evitar el desperdicio, que la gente se sirva de más o le den de más. En la pesca, como digo, tengo aquí un artículo de FAO, el 35% en el mundo son pérdidas que lamentablemente no se recuperan. Y eso es en toda la industria alimenticia. Entonces, en ese sentido, quería simplemente terminar ese mensaje. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Bueno, yo creo que para hablar de sostenibilidad en el Perú tenemos que cambiar dos cosas fundamentales. Uno, regresando a la cocina, es nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Nosotros los peruanos seguimos pidiendo siempre pescado blanco, ¿no? Y especialmente los limeños, yo soy trujillano,
lenguado y corvina, ¿no? Y posiblemente los limeños son los consumidores más estafados también del Perú, ¿no? Porque creo que ni la mitad de lo que les venden y sobre todo les cobran como lenguado o corvina es tal, ¿no? Usualmente es perico, ¿no? El perico lo hacen pasar por todo, ¿no? Pero bien contento que como uno lo ve blanco ya pagas ahí tus 30, 40, 50 soles por un plato, que obviamente es mucho menos, pero como es blanco y ya te creíste que era lo que tú pides, entonces ahí está, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, y para eso pongo de ejemplo siempre a mis hijas, ¿no? Tengo 2 hijas pequeñas que desde chiquitas siempre les he dado de comer jurel, caballa, bonito, anchoveta, ¿no? Las anchovetas para ellas son una cosa más maravillosa que puede haber, pero son difíciles de conseguir, o sea, no se venden, y cuando la venden con tripas, con escamas, y son difíciles de limpiar. Me paso 2 horas limpiándolo. Digo, ¿por qué no hacen lo mismo que con el pejerrey, que te veían ya sin espinas, limpiecito, qué lindo sería, ¿no? Pero, no sé, parece como que no quisieran venderlo, es más fácil meterlo en la harina, ¿sabes? No sé. No, pero por ejemplo, a ellas a veces digo, ya, hoy día voy a comprar un pescadito diferente, ¿no? Y no sé, compro una cojinova, ¿no? Y mis hijas me dicen, papá, este pescado está feo, no tiene sabor, ¿no? No, cómprame el otro. Y piden, y claro, le doy su caballa, le doy su jurel, y felices, qué rico, se comen las espinitas, todo. Pero el pescado blanco les parece que no tiene sabor, ¿no? Es un tema de educación, o sea, ellas desde chiquitas han comido, para ellas el pescado es ese pescado, y los otros son pescados que no tienen sabor a nada. Entonces depende de todos ustedes, que a sus hijos, a sus nietos, pues desde chiquitos les enseñen, y al grupo de los pescadores, también a sus comensales, ¿no? Quiero tal pescado, no, acá solamente nosotros preparamos estos pescados que son los mejores con omegas, en todo lo que ustedes quieran, porque es verdad, son los que más alimentan, ¿no? Y a través de esa educación al mismo consumidor, demostrarle que un bonito, aparte que es baratísimo, es una maravilla de pescado, es un atún que lo tenemos acá, ¿a cuántos? 7 soles el kilo, o sea, ¿cuántos países en el mundo tienen un pescado de tal calidad a esos precios? ¿No es cierto? Los jureles, la caballa, pues es una maravilla, ¿no? Pero si uno no está acostumbrado y más tiene ese no sé si no es racismo, es especismo sería, es decir, ay no, carne negra, no, huele a pescado, entonces, ¿qué pasa, no? Pero eso es algo pues que nos han metido, la mamá le ha dicho, no, ese pescado huele muy fuerte, tiene un sabor muy fuerte, y ya te metió la idea y el niño dice, ah sí, pues esto es, ¿no? Entonces, ya, eso por un lado. Y lo otro, que es algo realmente que es muy trágico en el país, es la pesca ilegal a todo nivel, ¿no? Desde la orilla, desde la playa, hasta los límites del mar territorial. Por ejemplo, la pesca de arrastre con chinchorro, que es una red que se arrastra hacia la playa, está prohibida por ley, ¿no? Yo viajo todo el tiempo estoy en el mar, y ahí están los chinchorreros. La pesca de arrastre dentro de las 5 millas está prohibida por ley, ¿no? Uno se va a Cabo Blanco, a Máncora, a Punta Salta, en esas playas, ¿no? Te sientas ahí y al atardecer y empiezan a llegar todas las arrastreras y están pescando a 200, 300 metros de la playa, desembarcan en una playa que todo el mundo conoce, las autoridades navales no las ven, dice que cuando salen nunca las encuentran, es extrañísimo. Y esto lo venimos repitiendo décadas, ¿sabes? Y ahí sigue esa pesca. Y son tan ilegales que esas embarcaciones ni siquiera tienen matrícula, ni nombre, ni nada. Y ahí están, ¿no? A ver, ustedes salgan a su carro, a manejar en su carro sin placa, sin brevete, sin nada. La policía los para. Pero ¿qué pasa en el mar? Y eso es lo que nosotros vemos en la costa, en la playa. Imagínense lo que pasa más allá, ¿no? La vez pasada denunciamos una embarcación arrastrera industrial que estaba pescando dentro de las 5 millas, ¿no? Nos responden de Capitanía diciendo que no, que es mentira, porque esa embarcación, el GPS indica que está en el puerto de Talara. Entonces, no es verdad, pues. Entonces, mientras haya todo ese tipo de agresión a nuestro ambiente, porque esas pesquerías justamente están prohibidas en ciertos lugares porque destruyen el hábitat, ¿no? Entonces, obviamente, nuestras pesquerías también van a ir colapsando cada vez más, ¿no? Entonces hay mucho que hacer.
Gracias. Gracias, Yuri. Embajadora, por favor, nos acompaña. Definitivamente es un tema súper interesante. Los panelistas suman a esta curiosidad de información. De hecho, estamos un poquito con el tiempo. Vamos a rescatar una pregunta para cada miembro de la mesa. Empezamos con Marisol. Si bien hemos visto todo lo que significan los beneficios de los fondos marinos, ¿no? y todo ese tema legal, la pregunta que se repite es: ¿deberíamos adherirnos al Convemar? Muchas gracias. A ver, recapitulando un poco el tema central de la exposición, lo que yo señalé es que esta cuestión en particular de la biodiversidad en los fondos marinos no está regulada en la Convención del Mar. Entonces, a partir de este tema no podemos sacar ninguna conclusión de si conviene o no conviene. En realidad, esa sería materia de otro tipo de presentación. Lo que yo he señalado es que la Convención del Mar regula una serie de cuestiones, regula los derechos y los deberes de los estados en las distintas zonas marítimas, regula también cuestiones por área temática, pero lo que señalé es que este tema no había sido incluido en la Convención del Mar porque cuando se negoció el asunto de la vida en los fondos abisales no era conocido. Entonces ahora la pregunta derivada de esta presentación, de estas reflexiones es: ¿debemos ser parte de la convención que emane de las negociaciones que se están llevando a cabo ahora en Naciones Unidas? Yo diría que sí, no, porque esas, en relación a la biodiversidad marina, ese va a ser el único instrumento internacional que regule qué se va a hacer con esa biodiversidad. Por lo pronto ya se ve que la corriente de opinión, digamos, a nivel internacional es proteger esos recursos, proteger la biodiversidad marina, evitar que esos recursos sean depredados, evitar que sean contaminados, evitar que sean concentrados por un grupo, por un puñado de transnacionales o por un puñado de estados. Entonces, como digo, como conclusión de lo que yo he expuesto, del tema que hemos tratado ahora, la conclusión es: debemos procurar ser parte en la convención que emane de estas negociaciones. Ahora, yo señalé también que un grupo importante de estados tenía la postura, en estas conversaciones de Naciones Unidas, la postura de que la convención internacional que emane de estas negociaciones sea un derivado de la Convención del Mar, o sea, como una secuencia de la Convención, y que aluda a la Convención en una serie de aspectos que ya la Convención ha tocado en aspectos muy generales, como partes muy generales, y que esto venga a ser como la aplicación específica. ¿Esto de qué deriva? Deriva de que a nivel internacional 168 estados son parte de la Convención del Mar. Entonces, evidentemente para ellos resulta, por decir, peculiar, un poco forzado, que un grupo de países que es muy pequeñito, que no somos parte de la Convención del Mar, presionemos porque el convenio repita una serie de cuestiones que ya están en la Convención del Mar, que son toda la parte general de conservación de recursos marinos. Pero como reitero, la conclusión a la que llego de esta presentación sobre el tema que hemos abordado es que el Perú debe buscar a toda costa ser parte de la convención que emane de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo en Naciones Unidas. Muchas gracias. Entonces, siguiendo un poquito la línea, Cristian, nos preguntan: ¿se crearán o se crean áreas naturales en el entorno marino, áreas naturales protegidas en el entorno marino con un manejo efectivo? ¿Cuál es tu posición? Para mí, para Yuri, disculpa.
Bueno, el tema de las áreas marinas protegidas en el Perú también es un poco complejo porque las que hay, como Paracas, Islas Islotes y Punta Guaneras y San Fernando, han sido creadas en un concepto bastante terrestre, ¿no? Y en la parte acuática, cuando se mencionan algunos de los objetos de conservación, básicamente hablamos de recursos pesqueros, ¿no? Hay que hacer una diferenciación bien clara en todo tipo de documentos que nosotros manejemos. Una cosa es hablar de biodiversidad y otra cosa es hablar de recursos. La biodiversidad viene desde el gusanito más pequeñito hasta la ballena más grande, ¿no? Mientras que los recursos son de ese grupo de organismos las especies que tienen una utilidad económica para el hombre, ¿no es cierto? Para comerla, venderla, transformarla, etc. O sea, solamente es una parte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de áreas naturales, áreas marinas protegidas en el Perú, lo único que se toca, es más, lo que se evalúa y se tiene un poco de información son de recursos pesqueros que son usados por las pesquerías artesanales. Sin embargo, no se menciona y no se sabe casi nada, no hay números, etcétera, de la biodiversidad real de ninguna de estas áreas y ni siquiera de las especies, por ejemplo, endémicas que solamente existen en cierto lugar, o de comunidades biológicas peculiares, ¿no? Como ocurre en cualquier área marina protegida en otras partes del mundo. Entonces, porque nosotros como peruanos tenemos pues siempre esa visión muy pesquera del mar, ¿no? Entonces, la selva nos parece lindo con sus árboles, sus monos, ¿no? la sierra y todo, pero cuando hablamos del mar, inmediatamente el ceviche y qué vamos a pescar, y uno dice, mira, esta especie de mero está amenazado de extinción, y dice, un ceviche de mero, qué rico, ¿no? Entonces se dan cuenta, entonces tenemos todavía mucho que cambiar dentro de nuestra propia mente, dentro de la forma en que se elaboran los documentos, ¿no? Y bueno, yo creo que ya toda esta generación de millennials, sobre todo los más chiquitos, Greta, está haciendo una cosa maravillosa en cambiar la mente de los jóvenes a futuro. Yo creo que de ahí van a venir recién los cambios, porque ya los que estamos medio viejitos, pues a veces no queremos entender que el fondo marino también es un ambiente natural con especies amenazadas, especies en grave peligro de extinción. Tenemos varias especies de peces y de invertebrados que están al borde de la extinción, pero simplemente como no se pescan en toneladas, no interesan, ¿no? Y el Perú tal vez es uno de los pocos países que no tiene una sola área marina protegida real, o sea, acuática 100%, ¿no? Es decir, que no tiene tierra como que no se justifica, ¿no? Porque Islas Islotes y Punta Guaneras, Paracas son areguaneras, Paracas es paisaje principalmente, ¿no? San Fernando es una mezcla de las dos. Pero desde el 2011 estamos tratando de crear un área marina protegida en el mar tropical del Perú, que además en 150 kilómetros tiene más del 70% de toda la biodiversidad del mar peruano, y hasta ahora no se logra porque es netamente acuático, ¿no? Y cuando se habla, uno dice, sí, las ballenas y las tortugas, porque son las que vemos desde la superficie, pero la cantidad de especies nuevas, únicas, maravillosas que hay debajo del agua, todavía como peruanos no estamos adaptados a pensar que eso también es un ambiente natural, ¿no? Entonces tiene que haber mucha educación, de a poquito se va cambiando, pero hay trabajo todavía. Gracias, Julio. Y enganchándonos con esa visión de áreas protegidas, sostenibilidad, Cristian, ¿cuál consideras tú, pensando en que la acuicultura es el futuro, ¿no? Y en esta sostenibilidad, ¿consideras que cuál es el impacto de esta acuicultura, ¿no? Tomando en cuenta que muchos de los alimentos de esta acuicultura están basados en los mismos peces, ¿no? Yo creo que hay un error, hay mala imagen. Mucha gente, no sé por qué, hace mala imagen. Bueno, sabemos por qué le hace mala imagen a la acuicultura, ¿no? Hay mucha competencia, pues. Yo decía que mucho de lo que consumen mariscos en Estados Unidos es importado. Y eso que es importado en Estados Unidos compite con lo que se pesca en Estados Unidos, y los pescadores de Estados Unidos, que están acostumbrados a ganar mucho, pegan el grito en el cielo.
También a medida que se va comiendo más pescado, ¿y por qué se va comiendo más pescado en el mundo? Una reflexión: hace 50 años el promedio mundial per cápita era 9 kilos. Ahora el promedio mundial per cápita es, como le dije, aproximadamente 20 kilos, 21 kilos. El mundo ha aumentado mucho más lo que ingesta de proteínas, correcto, pero también está cambiando un poco su percepción y va comiendo menos pollo, va comiendo más pescado, porque entiende que los omega 3, que los ácidos grasos, perdón, los aminoácidos altamente asimilables que tiene el pescado, etcétera, es más saludable. Entonces hay mucha gente que dice que pierde negocio cuando se ingresa más producto de pescado y de mariscos, y casi todo ese, como digo, la mitad ahora viene de la acuicultura, y casi todos forma parte de lo que hemos hablado ahora también del comercio internacional. En un mundo globalizado es imposible no comerciar. Entonces nosotros recibimos importación de pescado, pero también exportamos mucho. Ahora bien, gran parte de la acuicultura peruana fue por muchos años de concha de abanico. La concha de abanico es filtradora, no consume. Y parte de la acuicultura peruana actualmente efectivamente se utiliza producción de trucha, creo que es la que más produce actualmente, y que efectivamente es consumidor de algún nivel de proteína igualmente que los langostinos, que están en el segundo lugar, me parece, en la escala de producción actual de acuicultura. No obstante, yo quiero aquí aclarar algo. La harina de pescado no solamente se usa para pescado, también se usa bastante para la crianza de cerdos. El otro día estaba conversando con un productor de harina de pescado, muy alarmado porque en China hay un problema de una epidemia en granjas porcinas y se les ha venido abajo la venta de harina de pescado. Y también hay problemas en la producción de aves por algunas restricciones comerciales, problemas que hay entre Norteamérica y China, etcétera, y cosas de ese tipo. Entonces, la harina también se utiliza en otras producciones animales, pero aquí la ventaja es que si yo le doy 1,5 kilos a un pez como la trucha, él me produce 1 kilo de pescado. Para yo producir 1 kilo de vaca necesito 8 a 10 kilos de alimento. La conversión es muchísimo más grande. El porcentaje de proteínas que queda dentro del animal cuando se hace acuicultura es muchísimo mayor que en los animales terrestres, solamente acercado con la muy eficiencia producción de pollo que se logró después de casi 50 o más años de mejoras genéticas. Entonces hay que tener cuidado, si tenemos insumos valiosos hay que utilizarlos muy sabiamente. En la posición de la universidad que tenemos es que definitivamente estos son recursos finitos y vamos a tener que irlos reemplazando justamente para también contribuir a proteger el entorno y los recursos. Y esta sustitución podrá ser a partir de microalgas producidas también por la acuicultura y otros. Mientras ello se logra, insisto, la acuicultura todavía es más eficiente, pero la podemos hacer mucho más eficiente en el uso de estos recursos. Usamos insumos de alta calidad, bien manejados, sin desperdicios, como hablé antes, y sobre todo en los estadios críticos. Un animalito necesita mucho más nutrirse en los estadios críticos. En la acuicultura son los estadios más pequeñitos, alevines, etcétera, cuando se hace una transferencia, una manipulación, o cuando hay un problema ambiental, por ejemplo, se cae la temperatura abajo, en los casos de los langostinos los enferma y tengo que reforzarle la nutrición para que él pueda responder con su sistema inmune alerta. En esos momentos es que debemos utilizar los insumos más valiosos. Después, o dejarlos en el mar, o de otra manera de cuidarlos, etcétera, pero tenemos que irlos sofisticando en esa forma de manejo, sobre todo, ¿para qué? Para proteger los recursos naturales. No olvidemos que en este mundo tenemos 3 grandes problemas que se nos vienen como avalanchas. 1, el mal uso de los recursos naturales. 2, la destrucción del ambiente. Y 3, lo que se habló antes, que es la amenaza del cambio climático. En ese sentido es que tenemos que ser muy cuidadosos todos en nuestros manejos. Muchas gracias. Avisa para cerrar y un poquito enmarcando 3 preguntas que vienen aquí, considerando, como hemos escuchado, la importancia de los recursos marinos y estas 2 posibilidades, el pescado tradicional y el cultivado, el de la acuicultura. ¿Cuál consideras tú que serían los valores que hay que profundizar o reflejar en el nuevo cocinero del futuro?
Bueno, el rol del cocinero ha cambiado, ¿no? Ya no es esta persona que se encuentra en su cocina y con las ventanas cerradas gritándole a todo el mundo, ¿no? En su restaurante. Es un cocinero que es considerado un referente para su entorno, ¿no? Un líder. El cocinero tiene el cocinero está vinculado con más personas en toda su cotidianidad y está en el medio de una cadena, ¿no? Está entre los productores y el consumidor, ¿no? Entonces tiene un rol bastante importante y el cocinero en su cocina además es el líder de un nuevo equipo distinto. Ya en las cocinas no todos son cocineros, es un equipo multidisciplinario en donde encontramos desde, no sé, investigadores y de cualquier tipo de disciplina hasta científicos, ¿no? Porque el cocinero ahora se nutre de esa investigación y la promueve, ¿no? Y el cocinero también es un educador, ¿no? No solo de su propio equipo, sino del consumidor. Entonces, si, por ejemplo, justo el ejemplo que decían ahora, ¿no? Si un comensal va a un restaurante y pide salmón acá, ¿no? El cocinero ahora tiene que tomar la decisión si vender salmón o no vender salmón, si arriesgar su negocio o educar a su... Perdón, el Siri está soplándome. Si arriesgar su negocio y no sé, decirle a ese consumidor que no va a vender cierto tipo de productos porque no considera que son parte de lo que promueve, o priorizar su negocio, su economía y decir, bueno, yo voy a vender lo que me demandan, ¿no? El nuevo cocinero en realidad ya no puede hacer lo que el cliente quiere. El nuevo cocinero necesita educar al nuevo consumidor. Entonces, es un reto bastante importante para nosotros, ¿no? En el Perú, sobre todo, donde la gastronomía es tan importante y ser cocinero es una profesión bastante, o sea, tenemos muchísimos cocineros, muchísimas personas que estudian cocina. Entonces, bueno, para cerrar un poco, el cocinero tiene que ser este líder, ¿no? Este líder que promueve nuevos valores y que es responsable y es referente y está alineado con el cuidado del medio ambiente, con el entorno, está informado y es parte de estas discusiones, ¿no? Bueno, y en el tema de si en algún momento vamos a comer pescado silvestre versus pescado de granja. Es complicado, pero yo veo, por ejemplo, en general, que la gente come mucha tilapia, ¿no? Pero cuando uno va a un restaurante, lo primero que hace es preguntar de qué es el ceviche. Es de tilapia, no, gracias, ¿no? Si uno sale a comer, espera que ese pescado sea, pues, todavía que sea un lenguado, ¿no? Y entonces el restaurante hace todo lo posible para hacer parecer ese pescado como un lenguado, aunque no lo sea, lo chancará, lo costará más delgadito, ¿no? Siendo perico, ¿no? Al final. Entonces, también estamos nosotros, ¿no? ¿Qué demandamos y qué información errada o no tenemos? Por ejemplo, para nosotros, para la escuela de cocina, para los cocineros, la tilapia es un pescado que no tiene mucho valor, ¿no? Es un pescado que no sabe a nada, es un pescado que si bien es versátil y es barato, no tiene mucho valor. Y yo no estoy suficientemente informada como para decir, es un pescado que proviene de dónde, cómo es cómo se produce, cuáles son las condiciones, no sé, deberíamos saber, ¿no? Pero bueno, yo no creo que todavía estemos ahí para reemplazarlo, pero es parte de la discusión que tenemos que tener, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias. Agradecer a la expositora, a los panelistas, al Concité por la invitación y recordarles que eso reinicia a las 2:15. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Ok, muchas gracias. El Perú primero.